A ver, ¿en qué nos vamos a basar la materia de JTP de fundaciones? Primeramente, vamos a dar muy pocos conceptos, porque acá ya es netamente práctica, hacer problemas, resolver problemas, para que ustedes comprendan y mejoren sus conceptos, por ejemplo, en el caso de mecánica de suelos, y luego cómo vamos a ir diseñando y realizando las fundaciones. No es el problema acá que tenemos es nuestro tema de diseño de hormigón armado. Yo, como les he dicho, voy a darles las ecuaciones, les voy a indicar de qué libro he sacado las ecuaciones para que tengan ustedes como guía. El del libro, por lo general, de Jiménez Montoya, está también en el libro de Calavera, porque es con la normativa con la que trabajamos. En general, en la universidad se da esa normativa de hormigón armado. Está la norma CI, que también no es tan complicada, viene bajo el mismo concepto, pero nosotros vemos el Eurocódigo o la norma boliviana. Entonces, como están viendo a la par ciertas partes del diseño de hormigón armado, les voy a mostrar, les voy a indicar cómo se calcula y les voy a mostrar cómo tienen que colocar la armadura. Eso es importante. Usted va a colocar la armadura. Eso tiene que tomar una gran responsabilidad porque colocado y cuando se construyan, usted es el responsable, nadie más. Usted va a firmar los planos, usted va a firmar un documento, entonces ahí está indicando su responsabilidad. Entonces tiene que ser cuidadoso, meticuloso en ver cómo va la armadura, porque al final puede calcular una armadura, pero se puede cambiar en la obra. ¿Qué quiere decir? Si colocan Fidel 12 y colocan, hay 3 Fidel 12 y puedo reemplazar por un Fidel 16, entonces tendré que hacerlo, pero tengo que calcular. Para eso tengo que demostrar numéricamente que funciona con un Fidel 16, ¿no? Entonces esa es la idea. Vamos a aprender a diseñar los diferentes tipos de fundaciones, considerando las cargas que actúan, considerando las acciones que actúan. Nuestro programa está muy relacionado con el anterior programa de ayer que hemos mostrado, que son fundaciones, principios, excavaciones a cielo abierto, zapatas de fundaciones, fundaciones superficiales y especiales, muros de sostenimiento, fundaciones de profundas, pilotes y el tema de proyecto de fundaciones. Se supondría que una vez cursada toda la materia, usted tendría que realizar cualquier diseño de fundación. Por ejemplo, le doy un tanque de agua elevado y le digo coloque las fundaciones. Tiene muchas alternativas, ¿cierto? Colocar con zapatas aisladas, colocar un encadenado semicircular, colocar una platea. Entonces, depende de uno el suelo de apoyo. Es algo importantísimo. Dependiendo de dónde voy a apoyar, voy a ver cómo voy a hacer las fundaciones. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, yo si tengo que construir en una zona como Villa Armonía o más allá del Magisterio, si usted va a ver las viviendas de esa zona, en algunos casos hay casitas que están algo inclinadas. Si usted se va por el lado de Sehuencoma Alto, entonces por ahí arriba también hay ciertas casas que incluso se han derrumbado. Entonces, dependiendo de la zona, que quiere decir dependiendo del tipo de material, el suelo es completamente heterogéneo. Entonces, en el proyecto de fundaciones les voy a dar un tipo receta de qué es lo que tenemos que presentar, un temario para poder realizar el proyecto. A fin del semestre yo les indicaré el proyecto, cómo lo vamos a encarar. Por lo general les digo que lo hagan manual y hay planos que hay que hacer, que tienen que presentar. En planos, unos 2 planitos, no es más. Entonces no es un trabajo oneroso,
No es un trabajo como que se en otras materias que les dan, que son muy complicadas tal vez. No lo sé. Pero acá trato de que usted pueda realizar el proyecto, que tiene que realizarlo y ver ahí su habilidad, consultar, revisar, ver bibliografía, ver los planos, cómo voy a hacer, cómo se puede ver la fase constructiva. Esa es la idea. Vayamos entonces a la fase de la práctica en base al programa. Vamos a tratar de resolver problemas de la parte inicial, que es la parte de mecánica de suelos. Y luego de esta presentación vamos a continuar con lo que les había indicado el día de ayer, que les iba a mostrar una presentación de lo que es la temática de la geotécnica. Mi persona, yo me he formado en estructuras geotécnicas. Mi línea es geotécnica y por eso me interesa que algunos puedan captar el concepto de lo que es la geotecnia, no confundir con la geología. La geología es otra rama, otra carrera, son gente con la que tenemos que trabajar, un ingeniero civil con un ingeniero geólogo, se trabajan en conjunto, en general en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, en nuestra práctica, ¿qué es lo que vamos a resolver? Acá vamos a ir directamente a la parte práctica. Y entonces, ¿qué práctica número 1? Acá vamos a resolver problemas de mecánica de suelos, problemas de presiones verticales, cálculo de asentamiento, cálculo de capacidad de carga, las presiones debidas al peso propio del suelo, como las presiones debidas a las cargas externas, ¿no? Acá usted lo que se tiene que tomar en cuenta es como un repaso en realidad de ciertas propiedades de índice del suelo y presiones verticales. Asentamientos, como os he dicho, vamos a ver fundamentalmente en el caso de materiales finos. Hay los asentamientos en materiales granulares, fundamentalmente en el caso de las arenas finas, que son elementos que acá tienen baja compacidad y por tanto pueden deformarse ante presiones, porque es como un tazón de azúcar, ¿cierto? A usted un azúcar, en un tazo de azúcar, ¿cómo hace para que entre más azúcar? Le golpea lateralmente o lo golpea en la mesa el envase del azucarero y entra un poquito más de azúcar. ¿Qué es lo que ha hecho con eso? Uno, usted le ha incluido o le ha generado ciertas vibraciones y ha hecho que las partículas se reacomoden, ¿no? Y por tanto el material se ha puesto más compacto. Bueno, si usted va a estudiar, algunos van a querer también ver un poco la parte de dinámica de suelos, es otra área bien grande. En la parte dinámica, cuando viene un sismo, en algunos casos a los materiales finos los compacta y en otros casos los pone más esponjosos. Y entonces ahí es donde se producen grandes deformaciones. Entonces, tiene sus complicaciones, y más todavía si hay agüita. Ahí es bien complicado. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense lo que estoy mostrándoles acá en la figura. Para el repaso de mecánica de suelos, ¿por qué tenemos que ver este capítulo? ¿Por qué? Porque todas las estructuras se apoyan en los suelos, ¿cierto? Sea una vía, si hay agua, incluso hay que tomar en cuenta cómo va a ser el flujo, cómo va a ser el escurrimiento, qué puede ocurrir a la vivienda, puede ocurrirle grietas. Entonces, la estructura del terreno es importante conocer. ¿Por qué? Porque cambia esa estructura con base a los diferentes contenidos de humedad. Hay lugares que son tropicales, hay lugares que son muy secos, que se congelan
Y entonces el comportamiento del material sujeto a cargas externas va a modificarse. De ahí la importancia de tomar en cuenta el análisis de mi material de apoyo, ¿no? Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, también, como están viendo en la figurita, tengo un gran edificio que tiene una carga variable. Entonces, al medio tengo una gran carga y en los extremos tengo una carga no tan grande. Entonces, la presión que transmite me va a generar deformaciones en el suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al medio voy a tener una gran carga y a los extremos no. Si consideramos un comportamiento elástico, esto puede hundirse al medio y en los extremos no tanto. Entonces va a haber una cierta deformación. Entonces esas consideraciones, desde un punto de vista estructural, tiene que analizarlo. Porque claro, si trabajamos nosotros con los arquitectos, el arquitecto está enfocado y está mentalizado en los diseños de las edificaciones, el diseño. Pero el que se va a rajar y nunca está ni su nombre siquiera es del que ha calculado. Esa es la realidad. Ustedes van a ver los diferentes edificios, diseño del arquitecto X, ¿no? Y de la empresa o los ingenieros que han calculado, no hay. Es bien triste, pero es así. Esa es nuestra realidad. Pero el que ha tenido que calcular, ha tenido que dejar de dormir, ha tenido que rajarse pensando cómo va a ser el diseño, cómo tiene que ir los esfuerzos, las armaduras, cómo tiene que colocar. Es todo un detalle del diseño y luego la fase constructiva es otro tema. Entonces, por eso es la importancia de que les digo que hay que ver el tema del estudio del suelo. Porque las cargas externas van a afectarnos al terreno. Tenemos que ver cuando hay excavaciones, como están viendo en la figura anterior, hay presiones y estos diagramas de presiones que les estoy mostrando son geostáticos. ¿Qué quiere decir? Son propios del terreno. Todavía no hay cargas externas. Si hay presencia de agua, como estamos viendo acá, vamos a tener que recordar los conceptos de las presiones efectivas. ¿Para qué me sirve la presión efectiva? ¿O dónde voy a aplicar? Eso es lo que a mí me interesa que usted entienda, que usted sepa su aplicación. Generalmente puede calcular, matemáticamente lo puede realizar, pero ¿qué es lo que le estoy indicando? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la presión efectiva es cero? ¿Qué me quiere decir? De cómo puede ocurrir físicamente. A ver, escucho alguno. ¿Cómo físicamente puede ocurrir que la presión efectiva sea cero? Podemos indicar que la presión de poros U ha igualado a la presión total, ¿cierto? Entonces la presión efectiva es cero. Ok, estamos matemáticamente claros. Físicamente, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir este concepto de que la presión efectiva en un terreno se hace cero? ¿Cómo es su comportamiento del suelo? A ver, escriban al chat. ¿Qué le va a ocurrir al suelo? Usted tiene que pensar ingenieralmente, jóvenes. Tienen que razonar, tienen que pensar. Usted va a trabajar solo. Acuérdese, cuando esté trabajando, ya va a agruparse con sus compañeros, pero cuando tenga que dar soluciones de algún problema, usted va a resolver. Entonces, los conceptos son los importantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando la presión efectiva es cero? ¿Qué es lo que tenemos presente ahí? Una arena movediza. Ok. Entonces, el de hacer los diagramas no es tan complejo, pero tienen que saberlos de alzar. Y
acá estoy hablando de que hay una agüita que está en un estado isostático, es decir, que no se mueve. Es como una piscina, ¿no? El agua está ahí, a esa altura me está generando un diagrama de presiones, que sería este, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay flujo? Por ejemplo, en esta figurita. Acá tenemos un flujo. Entonces, a la vivienda y al suelo, ¿qué le va a ocurrir cuando hay flujo de agua y hay filtración? Hay una filtración del agua dentro del suelo. O sea, esto tiene que comenzar a ver en problemas. En los problemas es donde entendemos los conceptos y la aplicación. Ok, entonces eso les voy dando algunas ideas para que usted vaya viendo. Luego están acá las cargas externas. Un caso bien facilito es el caso en el cual tengo la teoría de Boussinesq, una carga puntual que se aplica en la superficie y queremos saber cuál es el efecto de esta carga puntual dentro del suelo. Calculamos las presiones o tensiones dentro del suelo. Eso tenemos que saber realizar. ¿Por qué? Porque me interesa que usted conozca estos métodos del cálculo de los incrementos de presiones dentro del suelo debido a la carga externa. Hay varios métodos que estoy mostrando acá. Esta es una carga lineal. Puedo tener una carga uniformemente repartida de longitud infinita y que a una cierta profundidad me genera un incremento de presiones verticales, ¿cierto? Hay otro método que se llama el método de Adum y que este autor indica, imagínense de qué año, 1948. Desde esa época ya ellos estaban pensando, estos investigadores dedicados, y están pensando cómo es el efecto de una carga repartida en un área rectangular y él da una solución que cómo se podría calcular debajo del vértice de esa área rectangular. Da la solución y lo vamos a ver cómo es el efecto de esa carga. ¿Para qué me va a servir estas cargas que estoy mostrándoles? Porque con base en esas cargas, por ejemplo, acá tengo un muro de sostenimiento. Esta es una realidad que ocurrió hace tiempo de un proyecto. Tengo el talud y es en la avenida Pumaya. Algunos deben conocer. Es por la Vita, subiendo a los Justos. Bueno, ahí se ha considerado construir un nuevo muro de sostenimiento, pero sabíamos que en la calle o en la avenida que ahora está pavimentada, han construido unas canalizaciones. Entonces, lo que se ha hecho y se ha tratado de ver, considerando este tipo de muros de sostenimiento de gran rigidez y el terreno se llama flujo de barro, en realidad es torrente de barro, es un material compuesto de gravas, limos, arcillas, arenas, es como si hubiera sido oh, llevado por un cierto torrente, y por eso se lo denomina flujo de barro, torrente de barro al material. Obviamente que no está como saturado, sino que está completamente seco o contiene una cierta humedad. Entonces, el colocar esta carga, ¿cuánto me afecta al embovedado? Y eso se analizó mediante los bulbos de presiones que cómo podrían afectar a nuestro embovedado. Se ha analizado y se ha visto de que no teníamos tanta complicación y es una manera de poder analizar. Hay varios métodos, ¿no? Hay metodologías con elementos finitos, como están viendo acá, que nos dan resultados muy precisos.
siempre y cuando usted introduzca al programa los datos más aproximados al comportamiento del material. Eso tiene que acordarse. Puede usar el programa más sofisticado del mundo, pero si usted mete datos erróneos, malos, se va a tener resultados pésimos, obviamente, por mejor programa que use. El programa no piensa, eso acuérdenselo. El programa procesa una serie de algoritmos y que va a dar un resultado. Usted mete un E que va a ser del acero, el programa no le dice es acero, sino procesa con ese dato como si fuera el material acero. Entonces usted tiene que ver esa situación. Y ahí es la importancia de los conceptos y del criterio con el que está usted diseñando y realizando o empleando un programa. Ok. Tenemos que tomar en cuenta que las fundaciones también se las divide en flexibles y rígidas. Eso no quiere decir que la zapata va a tener un comportamiento que se va a deformar. Ambos son de hormigón armado. Solamente de acuerdo a el ancho de la base del cimiento, a la altura de la base del cimiento, se lo cataloga como flexible o rígido. ¿Y cuál es la importancia? Es la forma de la deformación que va a tener. Entonces, fíjense la figurita. En el caso de un cimiento flexible, tengo como una curva de una campana de Gauss. En cambio, en el caso de una zapata rígida, tengo en la parte baja un plafón recto o una planta horizontal. Ahora, se puede analizar mi suelo con estos datos. El mu, que es la relación de Poisson, y el E, que es el módulo de elasticidad, para poder calcular los asentamientos iniciales. Como les digo, hay que analizar en el caso de asentamientos, de acuerdo al tipo de material, cómo va a comportarse. Por ejemplo, las arcillas, les puedo indicar que su comportamiento es como una plastilina. Usted lo ha aplastado y va a quedar aplastado, no se recupera, queda deformado, ¿cierto? Y todavía si le aplica más carga, va a deformarlo más. Entonces de ahí es el énfasis que se da en el estudio de las deformaciones que se tiene en los estratos arcillosos. No es tan grande en el caso de los materiales granulares. Y luego tenemos que ver lo que es la capacidad de carga. Les repito, capacidad de carga es muy diferente a la valoración que hacemos con el ensayo SPT. Acá lo que les estoy mostrando es un cimiento de ancho B. El SPT es como si fuera un lápiz que usted va a hincar en el terreno. O sea, es algo puntual. En este otro caso, usted va a ver que tengo un área de base de apoyo. Entonces, eso tenemos que diferenciar en el estudio de las capacidades de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Y además, si usted se fija en la gráfica, en la figura derecha, hay como una campana de Gauss y que tiene de coordenadas en el eje horizontal la carga por unidad de área, que es una presión que vamos incrementando, y en abscisas está el asentamiento. Es decir, en el eje Y es asentamiento, en el eje X es la carga. ¿Qué nos está mostrando? ¿Y qué es lo que es diferente al ensayo SPT? En el ensayo SPT, no medimos deformaciones. Agarramos, vamos a ver luego, el ensayo es golpear con una masa y que vaya midiendo cuánto resiste el puzón o la cuchara de partida de Tesagi para poder
ser hincado en el suelo. En el caso del cálculo de capacidad de carga, usted mire, acá se va incrementando la carga. ¿Qué quiere decir? Como tengo un área de base, cuando usted va a construir, ¿qué es lo que ocurre? Construye en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Hoy día voy a hacer una cantidad de ladrillos, voy a colocar sobre el cimiento, voy a realzar la columna, voy a realzar las losas, una planta, dos plantas. Entonces la carga que voy transmitiendo por o a través de la zapata me va a generar una cierta deformación en el suelo. Y eso es lo que no medimos con el ensayo CPT. La capacidad de carga va a ser una carga en la cual podría fallar el suelo por corte cuando hemos llegado a una cierta presión. Y ahí se muestra en la parte inferior del cimiento una forma de deformación o de rotura del suelo, que es la que ha dado Terzaghi. Y que Terzaghi, imagínense, de hace años atrás, por los 1940 o 50 y tantos, a la fecha nadie le cambia, esa es su teoría. O sea, quiere decir que estaba muy bien pensada, ¿no? Y entonces, esto tenemos que realizar y valorar con ejercicios, entender qué es lo que me está dando la capacidad de carga y fundamentalmente cuáles son los parámetros existentes del suelo. ¿Cuáles son estos? A ver, escucho algún comentario. ¿Cuáles son los parámetros resistentes del suelo? Al chat. Escriban, a ver, los que están presentes y los inexistentes. ¿Qué creen? ¿Cuáles son estos parámetros? Wow, había presentes, me alegro. Estoy de acuerdo. La cohesión, ángulo de fricción. El peso específico no es un parámetro existente, sino es una propiedad del material, ¿cierto? Porque tenemos tres tipos de pesos específicos. Peso específico seco, del suelo húmedo, del suelo saturado y todavía hay el sumergido. En cambio, en la cohesión y el ángulo de fricción van a ver que hay solamente los drenados y no drenados. Eso se supone que en suelos han tenido que ver. Entonces, lo que medimos con la capacidad de carga es lo que va a ir teniendo el suelo, esas resistencias que me han dicho, una cierta cohesión, una cierta fricción. Combinados me dan lo que es la resistencia al corte con una cierta presión vertical. Entonces nosotros, a medida que vamos transmitiendo la carga al construir el edificio, podemos producir la rotura del suelo venciendo esa resistencia. Pero como nosotros hemos cubierto a las cimentaciones, entonces no vemos si ha fallado o no, sino que eso se ve una vez que se ha acabado de concluir la edificación y están viviendo las personas. Ahí se nota si hay alguna falla de capacidad de carga y comienzan a aparecer grietas. Fundamentalmente van a ser en la planta baja y que es bien complicado tratar de resolver cómo vamos a hacer. Bueno, hasta este punto que he hablado de la capacidad de carga, es todo lo referente a las prácticas, o le vamos a llamar práctica 1, que vamos a resolver problemas. De cada uno de los temas que he estado hablando, se tienen que realizar ejercicios. De cada uno, vale decir, acá en el libro de Brajadas, el libro de cimentaciones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo
3, 4, vamos a lograr ver todos estos temas que estamos viendo. Hasta el capítulo 5 me animo a indicar. O sea que son bastantes temas que vamos a ir avanzando. El capítulo 2 del libro de cimentaciones les voy a recomendar que lo vayan leyendo y estudiando, porque son todos los referentes a ensayos, que eso voy a explicarles, les voy a hablar, les voy a mostrar los equipos, los ensayos, las fórmulas, y usted va a profundizar su conocimiento con base en este libro. Hay muchos más, pero el libro de Brajadas es un texto que me parece y les recomiendo. Ténganlo en su biblioteca o ténganlo en PDF, que creo que ya, si no lo tienen, yo lo voy a colocar en Classroom para que todos puedan tener y que no puedan decir que no puedo estudiar, por favor. Vayamos ahora a la práctica 2. O sea, todo lo que hemos visto en la práctica 1 es todo lo relacionado al terreno, al suelo de apoyo, a lo que me genera las cargas externas dentro del suelo. Pero es bien importante tomar en cuenta eso, ¿cierto? Ahora, una vez que hemos visto el terreno, ya conocemos las características, su comportamiento con las cargas, pasamos al diseño de las fundaciones. ¿En qué consiste esta práctica 2? Acá, en esta práctica 2, nos vamos a meter a todo lo que es el diseño de las cimentaciones. En primer lugar, vamos a ver zapatas de hormigón en masa, desde las cimentaciones más simples, la zapata corrida, zapatas aisladas, zapatas para 2 columnas, zapatas medianeras, en primer lugar. Y vamos a resolver de cada uno de ellos un ejercicio para que usted tenga como guía, paso a paso, para que usted comprenda cómo se tiene que diseñar. Como les he dicho, en la parte de hormigón armado yo voy a indicarles estas fórmulas usamos. ¿De dónde proviene la fórmula? Pues véalo en el libro de Jiménez Montoya, en la página X. Les voy a indicar para que vayan viendo, porque con el ingeniero Muñoz seguramente ustedes van a profundizar mucho más. La materia no se trata de hormigón armado, sino de fundaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, hay diferentes tipos de cimentaciones que se pueden estudiar. Ahí ven un cimiento corrido de hormigón en masa, cimiento en hormigón en masa que puede ser con piedra desplazadora o con piedras bolón, como por ejemplo un muro de ladrillos o un muro de ladrillo gambote de 6 huecos. También se necesita, por ejemplo, estos bloques, unos cubos para unos barandados, para un caso de un tinglado, para el caso de las antenas o las lámparas de las calles que se tiene, los postes de luz, tienen que apoyarse en algo y entonces tienen que colocar un cubo. Es simplemente diseñar al cubo que no se rompa, que no falle. Entonces hay que considerar ciertos esfuerzos que tenemos que tomar en cuenta con base en los conceptos de resistencia de materiales. Pues todo esto es de hormigón en masa. Además, vamos a recordarles ya cómo va a ser y por qué tenemos que conocer el terreno de fundación. Fíjense en esta figura, yo les muestro cómo es el efecto que me genera una zapata o un cimiento corrido dentro del suelo. Ahí ven como una pequeña esfera, o si usted quiere, un círculo, y es lo que se llama el bulbo de presiones. Es decir, hasta dónde es el efecto de esta zapata.
Entonces, cuando nosotros hacemos los estudios de suelos, nos interesa conocer por debajo de la cota de fundación de mi cimiento qué terreno tengo. Porque cuando nosotros transmitamos la carga, el suelo va a tender a deformarse debido a estas presiones que usted está transmitiendo por la estructura. Entonces acá le muestra que el bulbo de presiones afecta de 1,5 a 1,6 el ancho B del cimiento, ¿no? Eso tiene que tomarlo muy en cuenta porque cuando yo voy a construir un edificio y está al lado otro edificio y los tengo casi muy pegados, entonces la zapata que vaya a construir va a afectar a mi edificio lateral, ¿cierto? Acuérdense, por ejemplo, voy a dibujar acá, si usted ve el dibujito, tengo, por ejemplo, un edificio, acá tengo otro edificio, y al medio voy a construir un edificio más alto que ambos. Entonces, si nosotros dibujamos sus bulbos de presiones, primero de este edificio, como estamos dibujando, como están viendo, su efecto va a ser así. De este otro, lo mismo, va a ser un poco más chico. Nuestro problema ocurre cuando estoy construyendo el edificio del medio. Entonces, su bulbo de presiones va a afectar a los edificios. Entonces, en la zona que estoy achurando, hace que este edificio tienda a inclinarse un poco, ¿cierto? Y este también va a tender a quererse inclinar. Entonces aparecen las fisuras. Por eso que el vecino va a venirle a cobrar a usted y a decirle, ¿sabe qué? Cuando usted no existía en este terreno ningún edificio, yo no tenía ninguna fisura, ninguna grieta, nada. Así que usted me tiene que reparar y arreglar. Y usted tiene que arreglar y reparar calladito. Usted ha generado este problema, ¿no? Entonces, eso acuérdense. Acá, sin querer, uno tiene que por eso analizar el efecto de las presiones dentro del suelo, cómo va a afectar a las edificaciones laterales o las cargas laterales que usted tenga. Entonces eso, lo que le estoy mostrando acá, es una realidad. Entonces eso tenemos que verificar. Y también entre propias zapatas, ¿cierto? Por eso que no vale colocar y hay que darles una cierta separación a las columnas. ¿Por qué? Porque van a traslaparse estos bulbos de presiones y usted sin querer va a afectar a su propia estructura. En algunos casos, cuando se tiene una apreciación muy rápida del diagrama de presiones, se considera un diagrama de presiones que tengo una distribución casi a 45 grados. Es para una estimación de cuánto puede ir afectando a una cierta profundidad o a la mitad del ancho de mi cimiento. Acuérdense que el efecto de las zapatas dentro del suelo va a ir afectando de 1,5 a 1,6 veces el ancho B del cimiento. Y también hay que tomar en cuenta, cuando realizamos hormigón ciclopio, cómo vamos a colocar las piedras, ¿cierto? Las piedras bolón, para que estén bien embebidas y no tengamos problemas cuando coloquemos carga, fíjense, lo que se recomienda es que tienen que estar separados los bolones por lo menos en un diámetro de el bolón. Es decir, que tenemos que envolverlos en la pasta del cemento con la arena, es decir, en el mortero.
Entonces, ¿para qué? Para generar un elemento completamente rígido. Entonces, la distancia que tenemos que tener y que se ve en la figura nos recomienda que tiene que ser mayor a 2 a 3 veces el tamaño máximo del aire. Eso ya es para una ejecución en obra, que usted tiene que tomar en cuenta y recomendar, ¿cierto? Porque al final algunas veces se construye, otras veces no se construye. Entonces, dependiendo de cuál va a ser su situación. ¿Por qué interesa el bulbo de presiones también tomar en cuenta? Fíjense en la figura, tendríamos acá, si tengo un lente de arcilla, lo voy a comprimir, puedo tener una tubería, o puede haber un sistema de alcantarillados más abajo, lo que les he mostrado, la interferencia de los bulbos de presiones. Eso es bien importante. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta para poder ver la separación entre columnas y la separación entre zapatos. Entonces, todo esto que estoy viendo, vamos a tomar en cuenta en la práctica 2. Vamos a ver el diseño para las zapatas para 2 columnas. Pueden ser la base rectangular o puede ser la base como un trapecio. No hay problema. Eso ya depende de la planta de su edificación, ¿cierto? Acuérdense que cuando se eche, dígame, Cuando estaba dígame, dando el ejemplo de lo que se afecta a las depresiones de las zapatas, ¿ya? ¿solo afecta a la zapata antigua o ambas zapatas son afectadas por el bulbo de presiones? Eh, ¿Es esto lo que está, esta figurita que le estoy mostrando? Sí, ingeniero, de su ejemplo. Claro, lo que pasa es que yo le decía, este es un edificio antiguo, este es otro edificio antiguo. Cuando tenían sus bulbos de presiones no había ningún problema, no había efecto que ya el suelo ya está, vamos a decir, comprimido, ¿cierto? En una cierta magnitud de acuerdo a la presión que ha transmitido. Y cuando yo voy a construir un nuevo edificio, que está acá en color rojo, voy a generar un bulbo de presiones que corresponde a este nuevo edificio. Entonces lo voy a comprimir mucho más acá, ¿cierto? Al terreno. Acá, en estas partes que usted está viendo, voy a generar una mayor compresión del suelo. Entonces tiende a generarle deformaciones a la edificación lateral, a su vecino en realidad. Entonces va a generarle deformaciones. Eso va a ocurrir cuando usted construye en las edificaciones o en las viviendas, uno al lado del otro y construyen edificios de 3, 4 pisos. Hay que analizar esta situación porque van a haber siempre fisuras y que le va a generar usted a su vecino, aun cuando esté excavando. Cuando usted excava también, por ejemplo, muy buena su pregunta, yo voy a excavar para colocar, por ejemplo, un sótano. Entonces, al excavar, yo estoy desconfinando todo este terreno. O sea, estoy generando vacío. Entonces, esto tiene la posibilidad de desplazarse. Y estos edificios laterales pueden tener ciertas complicaciones. Entonces, hay que hacer una excavación con, controlado, por ejemplo, por fases, visto en corte, luego hago otro pisito, pero también hay que hacer en planta, si esto es la planta, también tengo que hacer en forma escalonada, es decir, cortar acá, cortar acá, cortar acá y generar acá una pantalla, acá otra pantalla. Porque no puedo cortar todo de pronto, porque al suelo usted lo está descomprimiendo.
El suelo es un material deformable. Entonces, si usted le da la apertura de aire, como se dice, entonces esto se puede ir para adentro. Y el edificio del lado a usted lo va a complicar. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Se entiende? Sí, Inge, muchas gracias. Cualquier consulta me dice, no hay problema. Ok, entonces volvemos al tema, lo que decía del bulbo que comentaba su compañero. Esto, la separación, por ejemplo, entre las columnas, para ver las distancias entre las zapatas, también usted tiene que tomar en cuenta, y no es por eso muy conveniente, por ejemplo, en esta zapata, tratar de fundar a diferentes niveles. Cuando tenemos una casita, lo idóneo es fundar a la misma cota de fundación, porque usted mismo va a afectar a su zapata que está en forma lateral existiendo o que va a construir. Entonces también eso tiene que tomar en cuenta. Tratar de fundar a la misma cota, a no ser que haya sótanos, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo vamos a colocar las fundaciones. Y también tiene que tomar en cuenta cuando hay, y por eso es importante conocer el terreno de fundación. Imagínense, muchos agarran y hacen un pocito y dicen todo esto es uniforme, y no es cierto. Puede tener así lentes de arcilla, puede haber alguna tubería que el vecino o han pasado hace mucho tiempo por el terreno y usted no sabía, o hay un alcantarillado paralelo a su terreno que de alguna manera usted va a afectar. Entonces son situaciones que son reales y que ocurre y que se puede romper. Y hay otras zapatas con vigas también de equilibrio que vamos a tratar de ver cómo podemos resolver, que en realidad casi muy pocas veces se hacen con vigas de equilibrio, la verdad les digo, pero les voy a mostrar, les puedo dar la memoria de cálculo completita, y de cada una de estas zapatas vamos a hacer un proyecto. ¿No? Dentro de la práctica 2 también vamos a ver lo que son las plateas. Ok, hagamos 5 minutitos de receso, tomaremos aire, jóvenes, para que no se estén cansando, y volvemos en 5 minutitos para continuar. Voy a luego hacer la presentación del tema de geotecnia. Voy a tratar de... acá yo les voy a mostrar y les voy a dar una metodología para calcular las losas de fundación. Lo más recomendable, la verdad, es que hay que realizar con algún software. Dentro de la práctica 2, la platea para 4 columnas es porque ya en la actualidad los edificios, por lo menos ya cuando tiene 5 pisos, ya les están imponiendo que tenga que colocar caja de ascensor. Esta plateita de 4 columnas vamos a calcular, puede ser para un tanque elevado, para la caja de ascensor, es bastante útil, lo vamos a hacer. Y lo que les decía de las losas nebuladas, voy a darles una metodología del cálculo sobre el vigas sobre el lecho elástico, y que hay 3 autores en general que han dado la metodología del cálculo de losas de fundación. Está Timoshenko, está Levington y Geteny. Son los 3 autores que en la bibliografía en general usted van a encontrar como autores base para el diseño. Pero ya en la actualidad, como les digo, uno acude a los programas, por ejemplo el SAP 2000, para poder realizar las plateas de fundación, tener más claros los esfuerzos, porque acudimos al diseño con elementos finitos, ¿no? Y entonces uno va realizando, puede ser plateas completamente homogéneas, con nervios o con vigas, que es lo que se hacen ahí, con vigas enterradas en el suelo o vigas en la parte superior, o cajones. Si hay agua, entonces lo idóneo es hacer como cajones
de manera tal de que el concepto de usar las losas de fundación es tratar de hacer como un barco que va a flotar. Ese es el criterio. Entonces hay que calcular su centro de gravedad, su centro de presiones, tratar de que la losa esté bien centrada y que la distribución de cargas sea lo más uniforme posible. Hay varias metodologías. Vamos a ver el cálculo de losas rígidas y de losas flexibles. Entonces va a haber alguna práctica sobre ella. Hay una metodología en el libro de Brajadas que me parece muy óptima y que vamos a ver todo un ejemplo para resolver de ambos métodos. No se hagan problema. De eso vamos a mandar el ejercicio resuelto. Bueno. Luego veremos de la platea rígida, vamos a ver el método flexible por el método de Timoshenko. Y esto vamos a darles alguna práctica para que calculen una viga sobre el hecho elástico. Son a través de ecuaciones diferenciales. Bueno, algo que usted va a tener en general este trabajito, los muros de sostenimiento. Acá, en el caso de muros de sostenimiento, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que va a haber muros aislados y muros sujetos a estructuras. ¿Cuál es la diferencia? En suelos 2, ustedes han visto las teorías de Coulomb y Rankine de los empujes horizontales. Y entonces, la base para poder realizar el diseño de los muros de sostenimiento es con base a esta figurita. Que no se deslice, que no rote, que no falle por la base del terreno y que no se rompa el muro. Estos son los criterios básicos generales que empleamos para poder realizar el diseño de los muros de sostenimiento. Que no deslice, que no se voltee, que no falle el suelo de apoyo y que no se rompa. Vamos a tratar de ver y realizar el diagrama de presiones horizontales y el diseño de la estabilidad de los muros. Una vez que se ha verificado la estabilidad, entonces sí pasamos al proceso del diseño. Ahora, en estos casos, como usted está viendo en la figura, no están vinculados a estructuras. Entonces, el caso de los sótanos, el diseño de los muros de sostenimiento de sótanos es diferente a estos muros de sostenimiento aislados. Entonces, acá, lo primero, vamos a ver los muros aislados y posteriormente se hará el diseño de los muros de sótano, que ya no se aplica tanto así el empuje o la teoría de rotura de teoría de Coulomb o Rankine, sino que acá no va a haber esa cuña porque va a estar vinculado, ¿no?, a alguna parte de la estructura del edificio, entonces no va a haber un pequeño desplazamiento horizontal. Y la teoría de Coulomb y Rankine se considera que va a haber una cuña tras el muro, por ejemplo acá, que de alguna manera se desplaza y se produce una cuña tras el muro. Entonces ahí están las dos teorías, teoría de Coulomb,
teoría de Rankine para generar el empuje horizontal. Pero en el caso de sótanos no tenemos eso, ¿cierto? En el caso de sótanos, voy a dibujar, en el caso de un sótano es algo así. Tengo, este es el sótano, este es el muro, acá puede venir un murito, y acá puede venir de la estructura una viga que está vinculando, y acá puedo tener el terreno. Imagínense una vereda. Y acá estaría el piso del suelo. Entonces, es bien diferente, ¿cierto? En este caso, acá puedes rotar, acá no vas a rotar. Acá va a deslizarse, acá no va a deslizarse. Puede tal vez descalzarse. Pero sí puede ocurrir la rotura del muro si es que no consideramos. Entonces acá, ya al haber este elemento que me está generando, de alguna manera, puede ser losa, puede ser una viga, me va a generar una fuerza que va a ser muy diferente al caso de los muros aislados. Entonces ya la teoría de el cálculo de los empujes, acá vamos a hablar de lo que va a ser el empuje en reposo, que se lo simboliza con E sub 0. Acá hablamos de empuje activo y empuje pasivo. En el caso de muros de sótano, no hay eso. Acá hay empuje en reposo. Entonces eso tiene que tomar muy en cuenta la diferencia que se tiene. Cuando hablamos de muros de sótano, ya no podemos tomar en cuenta que va a haber estos efectos, porque estos son aislados, no están vinculados a la estructura. Entonces eso es bien importante. Pasamos al diseño de las fundaciones de las pilas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya esta sería la práctica. Muros de sostenimiento es práctica 3. Hay muchos ejercicios, por tanto, le llamamos práctica porque van a haber varios problemas, desde las presiones horizontales, calcular muros de hormigón armado, hormigón ciclopio, pero como les digo, hormigón armado no tanto, pero sí les voy a mostrar y les voy a indicar dónde tiene que ir la armadura y cuál es el efecto o la deformada que hay que tomar en cuenta en el caso de muros aislados. Y en la práctica 4 vamos a ver lo de las pilas de fundación. ¿Cómo son las pilas? ¿Cómo tienen que diseñarse? El diseño de los pilotes de fundación, que ya es la práctica 5. Acá vamos a ver el diseño geotécnico, cómo se tiene que calcular, porque el diseño de hormigón armado es como el diseño, como las columnas. En algunos casos a veces se colocan resortes laterales para ver si hay fuerzas horizontales. Pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esta valoración. No hay, en general, una metodología que le diga el pilote tiene que tener un largo de 10 metros. En los pilotes prefabricados sí hay pilotes de 10 metros, 15 metros para hincar en el terreno. Pero eso no quiere decir que un pilote preexcavado, por ejemplo, tiene una longitud bien definida. No, no es así. Hay que calcular la carga última que puede soportar un pilote, estamos hablando de un pilote, porque en general nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el cabezal de una pila, imagínense, este es el cabezal de una pila de fundación. Y acá viene la pila del puente y acá vendrán pues los pilotes.
¿cierto? En algunos casos pueden ser 4 pilotes, dependiendo del diámetro, dependiendo de la carga. Puede ir otro pilote y acá puede estar otro pilote, ¿no? Entonces, 4, hay las normativas para colocar la separación entre pilotes. Entonces, eso ya un poco varía de acuerdo a la magnitud de la carga que usted está transmitiendo. Acuérdese que acá podemos tener, por ejemplo, una carga normal, puedo tener un momento y puedo tener otro momento, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo va a ser la distribución de los esfuerzos en las columnas. Y lo primero que hacemos es ver esta longitud que tiene que tener el pilote y cuánta carga puede resistir un pilote. Con esta carga total la voy a distribuir en estos 4 pilotes. Entonces hay que ver primeramente, o al revés, yo tengo de esta columna la carga P como información. ¿Cuántos pilotes voy a colocar? Entonces yo tengo la carga última, como ustedes ven acá, la carga última de un pilote. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. El número de pilotes voy a requerir determinar. Entonces, ¿qué es lo que hago? El número de pilotes va a ser igual a la carga total que viene de la columna o de la pila del puente dividido la carga última, por ejemplo, de un pilote. Entonces acá me va a dar un número. Entonces ese número me refiere a si voy a colocar 4 pilotes, 6 pilotes, dependiendo del tipo de pilote, ¿no? Entonces eso, lo primero que hay que calcular es esto y esta longitud. Nadie le dice por qué los terrenos son heterogéneos, los terrenos son diferentes y por tanto son bien distintos. Ok, hasta acá estaría la práctica 5, la referida al pilote, y vendría la práctica 6, que es ya les voy a indicar los porcentajes de cada práctica que corresponde a cada parcial. Por lo general es casi 20%, si es que no me equivoco, y el proyecto tiene un porcentaje bien alto. Entonces, si usted no hace su proyecto, bien difícil que le salga la nota para aprobar JTP. Así que es importante realizar el proyecto. En el proyecto, como les digo, va a ser de la siguiente manera. Yo le voy a dar las cargas. Por ejemplo, le voy a dar, por decirles, una planta de una edificación. Estarán las columnas. De alguna manera, tendremos un sótano. Y entonces, este es idealmente, y yo les voy a proporcionar un perfil de suelo. El perfil del suelo va a darle datos, información de cómo va a ser el perfil del suelo con los ensayos que se realizan, que tenga acá el número de golpes o el valor resistente de cada punto. Van a tener una curvita, algo así, dependiendo de cómo es su ensayo. Entonces, acá va a tener de ese puntito su granometría, sus límites. Esta es una extrapolación. Y entonces usted, de acuerdo al tipo de terreno, va a decir, yo voy a fundar, por decirles, veo que voy a fundar a esta cota. Entonces tiene que, en su informe, justificar por qué el tipo de material está mejor acá, aumenta la resistencia
o dado que va a haber este hueco, entonces voy a fundar acá y fundaré acá arriba, porque acá las estructuras o las columnas que vayan a ver, si es un garaje, entonces acá tal vez está así. Entonces para estas voy a fundar acá abajo y estas un poco más arriba, viendo su bulbo de presiones, cómo va a afectar acá abajo, dependiendo, ¿cierto? Entonces usted va a tener que decidir y definir el valor que va a adoptar, la resistencia que va a considerar, la cota de fundación, cuánto va a ser, la profundidad de fundación que se denomina DF. Y entonces todos esos datos usted tiene que valorar. Ahí es donde usted va a trabajar en su proyecto. Como les digo, es de una edificación, va a tener un cierto tiempo, casi 15 días les voy a dar con antelación para que puedan realizar, ¿no? Entonces, es lo que les estoy indicando. Les voy a mostrar también algunos tipos de ensayos geofísicos que se realizan para que ustedes conozcan qué datos nos entregan, qué datos nos muestran, cuáles son los resultados que se obtiene. Los ensayos físicos, geofísicos, que en la actualidad ya se usan, es casi en forma corriente, dependiendo de una estructura, de la importancia de la estructura. Y estos ensayos geofísicos, por ejemplo, son empleados para que tener a mayores profundidades y tener un cierto perfil. Eso les voy a mostrar ya en clases, cómo se obtienen y dónde hemos realizado en varios proyectos, ¿no? Se han realizado estos ensayos, pero eso es importante. ¿Cómo va a ser nuestra evaluación? Ya les he dicho, realizando las prácticas. Acá los exámenes consistirán en la resolución de varios ejercicios tipo problemas. Es decir, que para cada práctica que les he indicado, va a haber una cantidad de problemas. Práctica 1, en la práctica 1 hay varios, por ejemplo, temas que tenemos que tocar y entonces de cada uno de ellos hay problemas. Y la manera de evaluación que va a corresponder a un parcial, por decirles, va a ser una cierta cantidad de prácticas que usted va a tener que entregar y esas prácticas son valoradas y se saca de esas prácticas una nota. Entonces es así como se realiza la aprobación de la práctica y cada práctica va a corresponder casi a un parcial, ¿no? Entonces veremos si la práctica 1 y práctica 2 va a corresponder al primer parcial, la segunda práctica y tercera práctica al segundo parcial, la cuarta práctica y quinta va a corresponder al tercer parcial, y en vez del examen final nosotros tenemos lo que es el proyecto. Así es el sistema de valoración de la materia JTP de fundaciones. Entonces, cualquier duda, escucho, cualquier comentario, me indican, por favor, ya les voy a dar después los porcentajes que se tiene de las prácticas y JTP para que vayan viendo ustedes que tienen que realizar las prácticas, porque práctica que no hace es, yo no puedo sacar nota de ningún lado y entonces yo les voy a mostrar las planillas con las que voy dando las notas en base a sus prácticas que ustedes me tienen que entregar en clase. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, me hacen conocer. Ok. Voy a pasar a lo que les decía. Ayer estaba mostrando, para los que les quiera interesar, meterse al área de la especialización de geotecnia, ¿no? El área de geotecnia tiene que estar muy lado también, está muy abrazado con la fase estructural. ¿Por qué? Porque acá se hacen varios diseños.
Ayer, como les decía, la persona, el profesional que se está dedicando al tema geotécnico, hace también los diseños, realiza los diseños de todas las fundaciones y más aún todavía de otras obras más. Les había mostrado que en la ingeniería geotécnica hay la geotecnia urbana, la geotecnia vial, la geotecnia aplicada a obras hidráulicas, aprovechamientos hidráulicos, hay la geotecnia ambiental, ingeniería de riberas e investigación de suelos. Ayer les he mostrado en la geotecnia urbana qué es lo que se realiza, qué trabajos tiene que uno ver y cómo es los datos que uno tiene de acuerdo a los diferentes departamentos. En el departamento de La Paz, la alcaldía, por ejemplo, ellos ya han generado los mapas de riesgos, los mapas geológicos, los mapas geomorfológicos, hay los mapas geotécnicos, es decir, dando una cierta valoración a los terrenos en la ciudad de La Paz. Ya hay una valoración que el material es malo o nulo, sus resistencias, y dentro de el área urbana tenemos que ver, en base a nuestros análisis de terrenos, las fundaciones que, de acuerdo al suelo de apoyo, qué fundaciones vamos a colocar, cómo va a ser la valoración de la capacidad de carga, si van a ser zapatas aisladas, si van a ser cimentaciones profundas. Entonces, eso ya un poco depende del terreno y la magnitud de las cargas. También les he mostrado, les he indicado lo que les decía hace poquito. En el caso de cimentaciones profundas, bueno, hay que tener un cierto perfil del terreno para ver y definir cómo vamos a colocar los pilotes. Acá hay que tener en cuenta las pilas de fundación, a qué profundidad voy a fundar, cómo va a ser el proceso constructivo. Esos son detalles que hay que tomar en cuenta. En las áreas urbanas también tenemos que tomar en cuenta que pueden haber pasos a desnivel, donde se tiene que ejecutar estructuras donde estas estructuras van a ser subterráneas, de un piso, de 2 pisos. Hay que ver cómo vamos a valorar a los terrenos que tenemos que sostener. Habíamos hablado también de las excavaciones. Estas excavaciones en las que, cómo vamos a sujetar, lo que les decía. Hay los sistemas de anclajes y que las edificaciones que van a estar en forma lateral o al lado del terreno, hay que protegerlas, hay que evitar de que se vayan a complicar, a caer, a derrumbar, que pueden ser muy complejos. Hay también en ciertos lugares suelos que no son de los mejores, suelos dispersivos, suelos expansivos, suelos colapsables. Entonces, estos tipos de suelos ustedes supuestamente en algo han tenido que conocer en mecánica de suelos, o les han debido mencionar en qué consisten, cuáles son su comportamiento, cuál es su estructura del terreno, del suelo expansivo, del suelo dispersivo. Eso, como les decía, es bien importante. En la ciudad de La Paz se había mostrado una serie de problemas de deslizamientos y también están las diferentes estructuras de contención en las ciudades que se pueden realzar, ¿cierto? Hay el uso de los geotextiles, geomallas, para poder emplear en estas edificaciones. En el tema de la geotecnia vial, quiero que ustedes tomen en cuenta la diferencia o cómo es que se tiene que realizar los estudios. Un ingeniero geotécnico en el área vial va a tener que ver, por ejemplo, la exploración de los materiales, tomar en cuenta el diseño de los taludes, tomar en cuenta la construcción de la estructura del pavimento, vale decir,
El ingeniero de carreteras diseña los espesores del pavimento, por ejemplo, ¿no? Pero los materiales con los que se van a construir hay que tomar en cuenta cómo van a ser, qué tipos de materiales tenemos que usar. Por ejemplo, para la carpeta asfáltica, el agregado de dónde se va a conseguir. Hay que ir allá al campo y decir, bueno, dónde van a producir, para ver la capa base, la capa subbase, o si es pavimento rígido. Entonces, todas esas condiciones tenemos que tomar en cuenta. La parte de la operatividad y el mantenimiento a futuro. Entonces, para los materiales, lo que se hace con un geólogo, también vamos a ver cuál va a ser nuestra procedencia de los materiales. En un proyecto vial, acuérdense que los materiales hay que conseguirlos por la zona, hay que transportar estos materiales. Entonces, estos materiales, estos agregados, hay que hacerles ensayos, hay que ir a tomar las muestras para ver si va a funcionar o no en la obra. Se puede usar de lo que se llama las canteras, que son cerros de rocas, si es que uno encuentra, o los materiales aluviales, que de los ríos sacamos los agregados. No todos los ríos tienen agregados. Por ejemplo, si usted se va para el lado del Beni, los ríos pues no tienen piedras, tiene arenita, arena fina. Entonces, ¿con eso qué va a hacer? ¿Cómo va a construir la obra? Entonces, tienen sus complicaciones. Hay que pensar en que se pueden hacer voladuras. ¿Para qué? Para romper las canteras y obtener los agregados. Entonces, eso también se tiene que estudiar. Y luego, ver la parte del movimiento de tierras, cómo se va a compactar, cómo se va a trasladar el material, cómo se va a depositar en estas zonas el terraplenado, ¿cierto? El terraplenado que tendrá que tener una cierta densidad, un cierto control in situ, ver, extraer el material, cómo va a ser el material que se va a realzar. Una cosa es el ensayo de compactación, por ejemplo, ¿no? El T180, el T99, cómo vamos a compactar el cuerpo de terraplén, dar los taludes, dar las pendientes. Estas pendientes que se van a cortar, tenemos que hacer una cierta valoración y dar una cierta pendiente. Para ello hay que hacer un análisis de estabilidad de taludes. Entonces, todo esto hay que hacer la valoración en una carretera, póngale 200 kilómetros. Hay tramos que tienen cerros, hay tramos que son planos, entonces hay que ver cómo podríamos mejorar si no tenemos material granular. El mejoramiento del terreno, se puede mejorar al terreno haciendo mezclas, por ejemplo, suelo cal, suelo cemento, suelo sal, se puede usar geosintéticos, hay varias situaciones en las cuales podemos mejorar. En otros lados se hace también la mejora del suelo con la caída de bloques de materiales a una cierta altura y se lo compacta. O sea, por ejemplo, para ganar al río una cierta cantidad de área, entonces se va compactando con este material y de esa manera se puede ganar a los lechos de río una cierta cantidad de material para un cierto aparcadero, un cierto pequeño puerto. Entonces se puede mejorar. Se puede usar los geotextiles, ¿cierto? Y para ello hay que ver qué tipo de geotextil o geomalla, si hay agua, no hay agua. Entonces se tiene que valorar al propio terreno y al propio material del geotextil o geomalla que hay en los mercados. Hay una cantidad enorme, ¿no?, de tipos de geotextiles, geomallas que uno puede encontrar. No solamente son los de gaviones, sino que hay una cantidad enorme, ¿no?, de todo tipo de mallas, incluso, que se pueden usar. Y en la parte de la estabilización hay que ver, por ejemplo, el análisis de las estabilidades de los taludes, tanto cuando se haya derrumbado o cuando se está generando un proceso de construcción. Se desliza el material cuando se ha construido y, bueno,
¿qué va a hacer? Hay que ver cómo se va a controlar este tipo de deslizamiento. Se tiene que hacer una valoración para dar una nueva pendiente. Hay que ver en las obras, por ejemplo, de accesos a las estructuras, a los puentes, estos taludes, dentro de la propia estructura, cómo va a ser esta estructura del puente, las fundaciones, cómo van a ser los accesos, que hay que ver. O también en las obras viales o en las obras urbanas, tomar en cuenta los túneles. Este es el caso de una sección de túnel de excavación en suelos. Es bien diferente al caso de rocas, ¿no? En caso de suelos, por ejemplo, se excava lateralmente, como ven acá, estos lados, y se deja todo este elemento todavía con elementos en la parte superior que van autosoportando a la estructura del suelo, y eso depende también del tipo de al cerro que estemos atravesando, dependiendo de la altura. Las presiones van a ir modificando. Entonces acá, en este caso, es una sección tipo para poder ejecutar la construcción de un túnel en suelo. Este es un ejemplo. Ahí tienen la muestra real. Lo que les he mostrado acá es un modelo y acá está el terreno, que hay que ir colocando en la parte superior ciertos elementos, rieles, por ejemplo, o se colocan cerchas que se van colocando cada 1,5 metros, se va excavando y se va colocando, no se hace un avance muy grande y se puede ejecutar estas pequeñas aperturas para ir avanzando y viendo cómo es el terreno. Y luego a futuro se corta esto con mucha calma, se va cortando de a poco. Ahora, para ello también se realiza una modelación con elementos finitos. Hay programas, como os he dicho, que se va viendo en la modelación cómo va a ir trabajando el modelo de la recubrimiento en la bóveda de la parte superior y al centro es la destroza. Y acá tenemos las galerías de cimentaciones, las galerías que vamos avanzando para ir conociendo el terreno. Se modela, por ejemplo, en elementos finitos, ¿qué es lo que modelamos? Primero, ahí tienen los números 1, 1', 2, 3. ¿Para qué me sirve? En el 1 es para dar, por ejemplo, la fase constructiva. Voy a colocar acá módulo E0 en estos lados y cómo va a ser el estado tensional y cómo es que tengo que colocar los refuerzos acá en la parte superior. Entonces es una manera de modelar en el plano. En este otro caso estamos modelando en 3D a medida que voy avanzando la obra. Entonces también se acude, pues les decía, a softwares de gran potencialidad, pero los datos es bien importante del terreno. Uno no va conociendo, sino realiza este tipo de galerías para ir tomando muestras y para ir viendo los parámetros, llevando al laboratorio, haciendo ensayos. Entonces es bien importante también en una cierta modelación. En la modelación, por ejemplo, del túnel se tiene que dar una cierta profundidad en el modelo, cuánto va a ser 2 veces el diámetro, 5 veces el diámetro en el ancho. Entonces va viendo diferentes las dimensiones que se tienen que realizar en la modelación. Luego pasaremos al área hidráulica. Acá en el área hidráulica, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve en el área geotécnica? Por ejemplo, si vamos a hacer terraplenes o presas de tierra, tenemos que tomar en cuenta que a veces se recomienda usar un núcleo de arcilla. Hay que ver el material arcilloso, hay que ver cómo va a ser la filtración. Acá hay que ver de qué lado voy a hacer la compactación, del lado húmedo o del lado seco. Y en el diseño, obviamente, con los hidráulicos, se tiene que ver cómo se va a ir ejecutando la obra, cómo va a ser la fase constructiva. Eso es bien importante. Algunos hacen presas
de hormigón. Entonces tenemos que ver cómo va a ser el área donde se va a apoyar esta presa de hormigón, si va a resistir esta gran magnitud de carga que va a tener, si va a generar fisuras al terreno, si es suelo, si es roca, hay que ver. Esos son datos que se tienen que tomar en cuenta y se trabaja también, como les digo, con geólogos para poder hacer también ensayos geofísicos, para tomar en cuenta cómo va a ser el comportamiento del material ante las cargas. Y también hay que tomar en cuenta en la parte ambiental qué es lo que nos va a interesar. En la parte ambiental, cómo es que algunas empresas, algunas entidades que producen y generan aguas contaminantes, esas aguas ellos tienen que ser controlados porque nos van a contaminar al agua del nivel freático que está acá abajo. Nosotros tenemos que ver que esos procesos de filtración de aguas no contaminen porque al final los mismos gente que tiene ganado, gente que tiene agricultura, los podemos contaminar y podemos tener pues vegetales que van a llevar a la ciudad y van a estar contaminados. Entonces tenemos que tomar en cuenta el control de estas aguas subterráneas, también tomar en cuenta dónde van a ser los botaderos. En los botaderos hay que generar como una celda donde acá se realiza y se bota la basura. Ustedes están viendo varios ejemplos que tenemos acá, grandes complicaciones que ha ocurrido con la basura. Pero esta basura cuando está compactada, la maquinaria para compactar uno es especial. Se tiene que colocar protecciones al terreno para que no haya una contaminación al agua que está, por ejemplo, más abajo. Tenemos que colocar determinadas tuberías para botar los gases. Hay los líquidos lixiviados que se llama, y que esos líquidos lixiviados tenemos que saberlos conducir y quemar en algún tipo de horno. Se tiene que en forma constante monitorear estas aguas, ¿no? Y entonces, todas estas condiciones, acá hay un monitoreo para ver si hay alguna fuga de gas, hay que colocar una geomembrana, hay que colocar una capa de arcilla para poder evitar la infiltración de los líquidos lixiviados, la basura va a estar compactada y a futuro hay que saberlos tapar y proteger de que no se produzca una contaminación al ambiente. Entonces, todos estos datos son lo correspondiente a la geotecnia ambiental y pasemos a lo que son las riberas. En determinados costas de ríos, nosotros podemos hacer las tablestacas. ¿Para qué? Para tablestacas que se hincan al terreno y que pueden tener, en algunos casos, un cierto anclaje. Hay que hacer el diseño, hay que valorar hasta cuánto voy a profundizar esta tablestaca, considerando que va a haber erosión. También hay que tomar en cuenta que el río o los ríos al escurrir tienen una cierta pendiente y van a traer una cierta sedimentación. Entonces hay que también pensar en que hay que hacer unas ciertas limpiezas. Entonces eso hay que tomar en cuenta en cuanto a la parte geotécnica, en la parte de las tablestacas, cómo vamos a controlar estas tablestacas cuando se construyen puentes de gran magnitud que se mostró ayer, cómo vamos a tomar en cuenta el desvío y la creación de islas temporales para la ejecución de una determinada obra. Entonces eso también se ve. Y finalmente está lo del tema de investigación de suelos. ¿Cómo vamos a hacer una obtención de muestras en el terreno lo más óptimo posible? Tratar de entrar a grandes profundidades para conocer el comportamiento físico-mecánico del material que va a estar sujeto a cargas. Hay diferentes tipos de ensayos, ¿cierto? Hay que hacer, por ejemplo, ensayos con veleta. La veleta la vamos a ver ya en la próxima clase, cómo lo vamos a encarar. Hay el ensayo de penetración, el estándar
que estamos viendo acá, con la cuchara partida de Terzaghi, otros usan cono, pero el usar cono, como les digo, hay que tener que tomar en cuenta que ya no está normado. La normativa nos dice usar cuchara partida de Terzaghi y este está limitado pues a materiales finos, materiales arenosos finos y no a la presencia de materiales granulares como gravas. Ahí es donde se saca la cuchara, colocan el cono para reemplazarlo. Y obviamente que hay diferentes tipos de ensayos que tienen sus limitaciones, fundamentalmente la presencia de bolones. En todos los ensayos van a tener su limitación. No vamos a poder encarar el ensayo porque hay bolones y se acabó el cuento, no puedo perforar, no puedo hacer el ensayo SPT ni el CPT porque no va a pasar la piedra, ¿cierto? Entonces estos ensayos que hemos visto, de alguna manera tenemos que saberlos o tener en cuenta que tienen limitaciones de uso. Presencia de bolones, a todos estos ensayos se acabó el cuento, no se puede hacer, ¿no? Ese es dentro de la temática de la geotecnia de investigación de suelos. Y para la instrumentación, pues hay que ver cuáles ensayos se van a hacer, cómo podemos monitorear en determinadas obras. Hay los piezómetros, ahí está el gato plano que se mide para medir tensiones dentro del suelo, deformaciones, hay el inclinómetro. Entonces hay una serie de equipos que uno puede usar para realizar el ensayo. Entonces, en todo tipo de obras, la geotecnia tiene que introducirse a uno para el diseño de las estructuras de las fundaciones. Como han visto, son diferentes tipos, como túneles subterráneos, pilas de fundación, pilotes, cimentaciones simples para edificaciones o pilas de fundación. Todo esto es lo que en el tema geotécnico se realiza. Ok, hasta acá estaríamos y continuaríamos el día lunes. Lo que les quería mostrar justamente es la geotecnia y sus aplicaciones para que ustedes conozcan. Ok, espero que al menos tengan una idea de la cantidad de temas que se puede tocar y se puede realizar. Ok, muchachos, hasta acá les he mostrado la materia, les hemos dado la última parte que faltaba de la temática de geotecnia. Quedaríamos acá y nos veríamos el día lunes ya para avanzar ya a la parte teórica de la materia. Hay algunas sugerencias, hay algunos comentarios. Escucho, por favor. Para mí, ya les he dicho, es bien... a uno no le molesta que le consulten. Para mí es muy gratificante que ustedes me hagan preguntas, consultas sobre la temática que vamos a ver. Escucho algunas sugerencias, si es que quieren indicarme, o quedamos acá con la materia y mañana estaríamos, o digo el lunes, continuaríamos con la materia, ya avanzando la materia. Dígame, consúlteme, no hay problema. Ingeniero. Escucho. Dígame. Ingeniero, Escucho. ¿con qué capítulo del libro de Brájaras deberíamos empezar? Le estoy escuchando, dígame. Ingeniero, Sí, sí, te estoy escuchando. Ingeniero, ¿con qué capítulo del libro de Brájaras deberíamos empezar? Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Brájaras. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir viendo. Vamos a ver el día lunes capítulo 1 y parte del 2, exploración de suelos. El capítulo 2, por favor, yo voy a ir avanzando de a poco. Voy a avanzar un poco más rápido porque si no me queda chica el tiempo que damos clases y les pido que vayan estudiando. Son casi 70 hojas
que hay que ver del capítulo 2, los referidos a exploración de suelos. El día lunes vamos a avanzar conceptos de cómo es el proyecto de fundaciones y espero algunos conceptos de mecánica de suelos. Ya les digo, no voy a dar la materia de mecánica de suelos, sino conceptos que vamos a usar y que tenemos que repasar para los diseños de las fundaciones y el estudio del comportamiento del material. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Dígame. ¿podría repetir la cantidad de personas para los grupos y si las prácticas también se podría realizar en grupos? En general, las prácticas, a ver, las prácticas son personales. En algún caso voy a darles para que hagan en grupo. El proyecto está compuesto por un grupo máximo de 3 personas y también lo puede hacer uno individual. No, a mí les voy a preguntar para la fecha ya de fines de mayo, les voy a pedir que me manden un listadito de los grupos y pueden ser como máximo 3 personas y mínimo 1 persona. A veces algunos quieren hacer, yo quiero hacer solo mi proyecto. No me complico. Bueno, entonces, de eso no me molesto. Pero las prácticas en general yo les pido que hagan individuales. Yo sé que y para mí es una pega larga, ¿no? Porque tengo que revisar de cada uno, pero de esa manera me guío de quiénes están haciendo sus prácticas. No puede ser por grupos. ¿Ok? Además, las prácticas no son complicadas, por si acaso. Yo les voy a, como les he dicho, son prácticas, son ejercicios. Vamos a resolver ejercicios y con base en eso les doy otros ejercicios. No son difíciles, pero tiene que presentarlo. O sea, no es justo que algunos presenten y otros no presenten, y a veces por grupos, algunos como se turnan, entonces yo prefiero que las prácticas sean individuales, para que así lo hagan, por favor. Otra consulta, por favor. Hasta ahorita hay 48. Para serles franco, no sé cuántos estarán inscritos, cuántos no estarán inscritos. Como os he dicho, no me molesto que pasen las clases, pero en base a la lista, y considero ya bien claro los que tienen que presentar sus prácticas al día, bien hechitas. Las prácticas son manuales, por si acaso, y sacan foto. Lo escanean, ¿no? Es fácil. Es cosa de que no pese mucho su archivo, en una hoja o 2 hojas. En las prácticas les recomiendo, por favor, en su encabezado coloquen su nombre, su apellido, nombres o apellidos y carnet de identidad. Eso es bien importante. Bueno, ¿alguna otra recomendación o alguna otra duda? Por favor, escucho. Ya hay el grupo de WhatsApp, así que ahí cualquier cosa también me comentan, me dicen, no, yo no me molesto por si acaso, ¿sí? A veces me consultan de las prácticas o proyectos tipo 11 de la noche, 12 de la noche, hasta esa hora podría aportarles, pero después ya, yo por lo general estoy hasta tarde, pero ya a partir de las 12 casi ya no respondo porque ya también yo estoy con mis actividades, ¿no? Ok, jóvenes, quedamos hoy día hasta acá.
ya tienen bien claro. Una vez que tenga ya las listas, yo voy a pasarles voy a mostrarles en realidad una planilla Excel donde están los sistemas de calificación y sus porcentajes de nota. En general, les repito, teoría es 65 y JTP es 35. En global, el 100%, ¿cierto? De cada uno de ellos tienen sus exámenes, sus prácticas. Más que nada, JTP se aprueba haciendo prácticas y el proyecto. Eso sí, les pido por favor, tomen muy en cuenta. Bueno, nos veríamos el día lunes, quedamos hasta acá. Muchas gracias y hasta el lunes. Ingeniero, una consulta. Dígame. Sobre las bibliografías, nos dijo que nos podía pasar los libros al Classroom. Lo pongo, coloco el Brajadas, no hay problema. Gracias, ingeniero. Claro. Porque lo pueden bajar en PDF, está en la red también, ¿no? Ahí se pone PDF para bajar la 7ª edición y va a encontrar de Brajadas que está en la red, no hay problema. Pero yo lo coloco, no hay problema, lo voy a colocar. ¿Listo? Y ahí les he dejado también el programa, está en la lista de libros que pueden encontrar también la bibliografía, que puede ser mucho más todavía, ¿no? En la red. Pero voy a colocar, he dejado ahí otros libros de Rodríguez también que está ahí, que lo pueden bajar, descargar, los que están ya dentro del sistema, ¿no? ¿Algo más? Por favor, coméntenme. O quedamos hasta acá. No habiendo más nada, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta lunes, Hasta luego, nos ingeniero. vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.